Gustavo Morales, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer. Tenemos una duda porque cuando Alperovich comenzó a hablar sobre la denuncia en su contra por abuso sexual, él dijo que detrás de la denunciante estaba usted, Carlos Cisneros y David Misray. Pero resulta que en el juicio usted no aparece como instigador. ¿Qué pasó? ¿Dejó de ser instigador? Bien, gracias por la pregunta. A partir de mayo del año pasado, es decir, del 2023, dejó de mencionarme porque le inicié una causa por calumnias e injurias. Eso fue a juicio oral porque se negó a retractarse y apenas iniciado el debate oral y público, a instancia de la magistrada Arce, se pasó a un cuarto intermedio para que se realizara una nueva instancia de conciliación. Allí, Alperovich, con su abogado, personalmente me pidió disculpas, me manifestó que lo podía hacer incluso a través de una publicación del diario y de una indemnización por daño moral. Y que explícitamente dijo que, comillas, había sido equivocado, razón por la cual se había desistido de la querella criminal en mi contra y seguía, también comillas, en Buenos Aires, en contra de un diputado nacional y un concejal peronista. En el marco de ese contexto dialogal, acepté las disculpas, pero me negué a recibir indemnización alguna. Y luego, lo que se habló en la intimidad, se dejó constancia en el registro audiovisual y el mismo Alperovich reconoció que se había disculpado conmigo y que yo me había negado a que esas disculpas, que ya eran suficientes, entendía, no iban a ser publicadas y que tampoco había indemnización por daño moral porque me había negado a recibir dinero alguno. Era interesante aclarar esto porque él sigue con la teoría de que tras de la denuncia hay enemigos de él. Lo que pasa es que ahora no los nombra. Claro, usted ya no está. Sí, yo tampoco soy enemigo. Soy adversario político de la concepción del poder que él tiene y de las ideas que él engendra, cuyos efectos nefastos todavía los seguimos sufriendo y los seguirán sufriendo generaciones. Doctor Gustavo Morales, ¿usted la conoce a la denunciante del ex gobernador? ¿Tiene algún tipo de relación? No la conozco personalmente, jamás tuve contacto directo, pero eso no significa que conozca perfectamente la causa. Y también el azar, o como decía Borges, ¿no? El caos azaroso hizo que la primera persona que le diera contención a la víctima de Alperovich fuera alguien con quien estudié 2 años PNL, es decir, programación neurolingüística, y otros 2 años oratoria, que es la distinguida profesora Pamela Gersman, que desde mi punto de vista es una persona clave. ¿Por qué? Porque después pude conversar personalmente con la profesora Gersman y con la causa en la mano y en una y en la otra con el celular de la profesora Gersman, pude corroborar la veracidad de todas las afirmaciones de la víctima de Alperovich. ¿Ella le dio asistencia a la Sí, denunciante? y gracias a ella pudo hablar y la primera persona a la que recurre fuera de su padre es a la entonces senadora nacional, Beatriz Mirkin, y le dice, esperata después de las elecciones. Luego recurre al senador suplente, Jorge Gassenbauer, le da idéntica respuesta. Entonces, esto está todo en la causa, ¿no? Dice, voy a la Fundación Mujeres por Mujeres, ahí me van a dar contención jurídica y psicológica. Y sale, quien en ese momento presidía Fundación Mujeres por Mujeres, que es la abogada Soledad Deza, ¿y qué cree que le dijo? Espera hasta después de las elecciones, porque esta sí hace un agregado, va a ganar Mansur. O sea, esas son las respuestas
que una víctima de diversos hechos de índole sexual ha recibido. Por eso entiendo, y es más, efectué una denuncia. La entonces senadora nacional Beatriz Mirkin incurrió en el delito de encubrimiento agravado. La profesional Gersbach, que usted me acaba de nombrar, ¿ella es testigo en la causa? Es testigo, pero a instancia de los fiscales porteños. Ya en el requerimiento de instrucción formal en Buenos Aires, el doctor Bismara y la doctora Mariela Laboceta la proponen como testigo fundamental. No así en Tucumán, porque en esta provincia se escuchó a 50 testigos, familiares directos, muchos de ellos de Alperovich, para probar un hecho que con testigos no se prueba, como es el de índole sexual. Sí, a esto apuntaba mi próxima pregunta. Esto es un delito que se produce en la intimidad. Entonces es difícil conseguir y tener pruebas. ¿Cómo lo ve a usted a este caso? Bien. Se ha avanzado en estos últimos años respecto de estos hechos que se cometen en la intimidad o en la privacidad. Entonces, la valoración de la prueba es diferente. ¿Por qué? Porque adquiere peso fundamental la voz de la víctima. ¿Sí? A partir de allí se va construyendo, ¿sí?, el material probatorio. Primero, entonces, lo que dice la víctima. El relato, que no tenga contradicción y tenga precisiones como para ir a buscarlo. A partir de esa información que da, la otra prueba generalmente es una pericia psicológica o cámara Gesell, cuando incluso son menores de edad. Y luego las pericias médicas. En este caso, tanto las pericias psicológicas como informes médicos, pude ver uno tocoginecólogo que es contundente, que da prueba de una existencia de una relación sexual violenta no consentida. ¿Sí? Y a eso se debe agregar la torpeza de la defensa material y también técnica de Alperovich, porque incurre Alperovich en varias faltas de credibilidad. Es inverosímil su relato y eso se denomina indicio de mala justificación. Y hay un aspecto que no quiero dejar pasar por alto, y es el siguiente. Uno de los hechos se comete cuando en una reunión que tienen en Puerto Madero, esta concluye, y me llama poderosamente la atención que en esa reunión que estaba la víctima de Alperovich, con Alperovich, Marcelo Di Tinis, Jorge Gassenbauer y la hija de Alperovich, Sara Alperovich, termina, y lo natural es que alguien que no ve a su padre y a una distancia de 1.200 kilómetros se quede en el departamento de Puerto Madero con su padre. Sin embargo, la hija de Alperovich se va a un departamento en el microcentro, quedan en otro departamento Marcelo Di Tinis y Jorge Gassenbauer en Puerto Madero, y Gassenbauer con la sobrina, y allí se produce uno de los abusos que ella denuncia. Esto que usted cuenta está en la causa textual. Todo está en la causa. Usted la conoce a la causa, bueno, perfectamente, por deformación profesional, pero no interviene. No intervengo, tengo el secreto profesional, pero conozco perfectamente la causa. Más, la conozco mejor que los abogados defensores. Bueno, los abogados defensores basan mucho el hecho de que detrás de esto hay una instigación hacia la denunciante, con la denunciante, para que le genere un daño. Alperovich dijo que lo querían sacar de la carrera política. Es uno de los peores argumentos, tal vez el peor, el que tiene la defensa, porque la víctima recurre a Mirkin, a Gassenbauer y a la abogada Soledad Esa
un par de días antes de las elecciones, que termina con ese magro resultado de Alperovich del 10%. Claro, porque esto no se conoció antes de las No, elecciones. es decir, que si ella hubiera tenido esa intencionalidad política, ¿sí?, respondiendo a otros intereses, lo hubiera exteriorizado en ese momento. Y lo dijo 6 meses después que sufriera esa catastrófica derrota Después de los resultados electorales. Alperovich, ¿sí? Bien. Entonces, además quiero decir lo siguiente, también da una macilenta imagen ética el estudio de Cunio Libarona. ¿Por qué? Porque el principal abogado defensor de Alperovich es el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, hijo. Por cuestiones de republicanismo, de ética fundamentalmente, si yo hubiera estado en el lugar de Cunio Libarona, no solo hubiera renunciado como defensor, sino también hubiera hablado con el acusado Alperovich y le hubiera explicado que razones éticas impedían que ese estudio jurídico, ¿sí?, lo defienda, porque no cae bien en la sociedad que el estudio jurídico del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, lo defienda a Alperovich, que además no es un gran abogado, ni destacado, ni mucho menos, pero sí es un lobista, es decir, es un estudio que trafica influencias. Para terminar, ¿qué pena le puede caber a una persona que está frente a este delito? Bien. Son varios hechos, son nueve hechos. En concurso real significa que son hechos independientes, aunque hay un tope de 35 años para alguno, de 50 años para otro, pero entonces el mínimo, desde el punto de vista técnico, son 4 años de prisión y el máximo, según estas teorías doctrinarias y posiciones jurisprudenciales, oscilaría entre los 35 y los 50 años. Bien, bueno, es un juicio que está llamando la atención, así que lo seguiremos de cerca por el personaje implicado. Para mí no queda ninguna duda que va a terminar en una condena. Lo hablo continuamente con los colegas y desde mi punto de vista, por mi experiencia de 30 años en el ejercicio de profesión y la colecta probatoria y la forma en que resuelven estos casos los jueces, podría corresponderle una pena de 12 a 15 años. Doctor Gustavo Morales, muchas gracias. Gracias a usted. De esta manera nos despedimos hasta la próxima semana.